El proyecto de CSILD de la Agencia Espacial Europea tiene como tarea primordial adelantar investigación y desarrollo sobre metodologías en relación a las aguas continentales a una escala global. De hecho, este tipo de información se desea hacer aplicable a modelos y monitoreos de variables climáticas. De aquí surge esta línea de investigación para poder comprender los ecosistemas acuáticos en el contexto del territorio y cómo pueden ser estudiadas estas relaciones entre ambiente y desarrollo ambiental. Aunque existen inventarios y cuantificación de los recursos acuáticos a una escala global o regional, regularmente este tipo de estudios están obtenidos en una escala de tiempo que es estática. Así que existe mucho interés de empezar a monitorear todos estos ecosistemas acuáticos en una escala espacio-temporal. En términos de ecología, ecosistemas acuáticos existen diferentes clasificaciones, pero básicamente se refiere pues, a ríos, lagos, lagunas. ¿Qué es lo que nosotros deseamos saber cuando estamos hablando o buscando información de estos ecosistemas? Deseamos cuantificar la superficie ocupada, el área, la ubicación y cuáles son los cambios que existen en los ecosistemas acuáticos. Deseamos saber cuáles de estos son temporales, permanentes y artificiales. Así también queremos saber cuáles las superficies de estas aguas son estacionales, cuáles son sus patrones estacionales, esto por ejemplo con referencia a la precipitación pluvial. También es importante saber en algunos casos la conectividad hidrológica de las aguas continentales, por ejemplo, en qué momento las lagunas o los cuerpos de agua pueden tener conectividades entre ellos. ¿Cuáles son los cuerpos de agua con influencia urbana? ¿Cuál es su morfología? ¿Cuál es su origen, su evolución? ¿Cómo es su funcionamiento, su estructura? ¿En qué condiciones y cuándo aparecen contaminantes, especies invasivas, como puede ser el lirio acuático, sedimentos? ¿Cuáles son estos cambios históricos, la distribución, desaparición, disminución y abundancia de los cuerpos de agua? ¿Cuáles son aquellos pequeños cuerpos de agua que llegan a desaparecer y nunca más los volvemos a monitorear? ¿Cuáles son esas anomalías en ese sentido? ¿Y cuál es la superficie inundable en algunos momentos como son de vulnerabilidad? En este sentido, las herramientas de percepción remota se fortalece y se ve favorecida por dos grandes tipos de sensores, los activos y los pasivos. Por un lado, los sensores ópticos registran la radiación electromagnética que procede del Sol hacia la superficie que se desea monitorear. Cada elemento o píxel que se obtiene de esa respuesta es una imagen resultante que va a caracterizar la luz o el brillo de esa superficie. Por otro lado, los sensores de radar iluminan los objetos de una forma sintética, de tal manera que esa energía o patrón señal regresa al sensor para tener esa respuesta. Dentro del espectro electromagnético, para que nos ubiquemos un poquito, los sensores ópticos trabajan en esta región y los sensores de radar en la región de las microondas. Como todos sabemos, una de las ventajas de los sensores de radar es que precisamente la cobertura de nubes no afecta a su adquisición de imágenes. Entonces resulta importante el monitoreo de cuerpos de agua. Dentro del área de procesamiento de imágenes, ¿qué son las cosas que nosotros empezamos a buscar? Bueno, necesitamos trabajar más algoritmos de reconocimiento de patrones para la detección, segmentación y clasificación de estos cuerpos de agua. Desarrollar algoritmos, por ejemplo, algunos diagramas de fusión de datos que aprovechen estas características de los sensores ópticos y de radar. Integrar, al final
de toda esta información que podemos extraer de las imágenes, pues es importante integrarla a modelos de cambio climático y, por supuesto, fortalecer lazos entre expertos de campo, expertos de percepción remota, modeladores y usuarios. Es muy importante cuando uno empieza a trabajar datos de sensores ópticos y de radar, saber que existe un preprocesamiento entre este tipo de información. Por un lado, los sensores ópticos, vamos a tener una respuesta en reflectancia que nos va a permitir usar la información para generar diferentes características o variables biofísicas. Es importante, por lo tanto, el preprocesamiento de los datos ópticos. Sin embargo, dentro del punto de vista de clasificación de imágenes, vamos a tener problemas para poder tener delineación de cuerpos de agua. Por ejemplo, por un lado, toda la parte de vegetación presente en los cuerpos de agua, pues no nos va a poder permitir delinear correctamente en ese momento el cuerpo de agua. Hay diferentes metodologías para que se han trabajado, como son índices de agua, clasificación temática, algunos algoritmos iterativos de clasificación, segmentación por morfología, o métodos, por ejemplo, como el GWEM, que pueden combinar varias fuentes de información, tanto información in situ como extracción de diferentes métodos como son índices, o incluso tener algunas estrategias de fusión de clasificadores. Por otro lado, igualmente las imágenes de radar tienen que tener un preprocesamiento y se trabaja con coeficientes de retrodispersión. Al igual que los datos ópticos, la presencia de vegetación acuática puede modificar la señal de retorno al radar, provocando tonos inusuales en una imagen. También existen los problemas de clasificación por el gradiente de humedad en las orillas de los lagos y sedimentos. Igualmente, existen diferentes metodologías de clasificación para poder extraer información en los cuerpos de agua, como son los métodos de umbrales o otros métodos más sofisticados de probabilidades, campos aleatorios de Markov, entre otros. Algunos ejemplos recientes y trabajos recientes han sido reportados en Water Market Goals, una conferencia que se hizo por la Agencia Espacial Europea en marzo del 2015. Continuando un poquito de entender los datos ópticos y de radar con respecto a los cuerpos de agua, tenemos otros problemas. Por ejemplo, en los ópticos es muy común, dependiendo del tipo de índice generado y de las bandas utilizadas, que los bordes no estén en forma continua y bien definidas. También existe una sobresegmentación, por lo que se necesitan métodos más robustos de clasificación. Y claro, la interpretación visual para extraer cuerpos de agua sigue siendo importante. En los sensores de radar, el efecto del viento puede ser un problema muy importante durante la clasificación. También existen efectos de sombras, sobre todo los cuerpos de agua que están en áreas de montañosas que rodean el cuerpo de agua. También tenemos procesos de sobrecementación en la clasificación y necesitamos interpretación visual. Entonces, para poder plantear una metodología de procesamiento de datos de imágenes con ópticos, es necesario tener la entrada de datos, leer los headers de información, toda la información de adquisición de la imagen, transformar los valores digitales de la imagen en valores de radiancia, reflectancia, aplicar índices en procesos de segmentación, clasificación e incluso de restauración, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Landsat 7, donde existe pérdida de información por procesos de adquisición, es posible restaurar este tipo de información con, por ejemplo, yo he ocupado algunos procesos de restauración que se conocen como inpainting. Una vez que tiene
en los clasificadores es necesario aplicar una interpretación visual, la validación para al final tener una máscara de cuerpos de agua. Y para las cuestiones de las imágenes de radar, nosotros necesitamos leer nuestros datos. Igualmente, la lectura de los metadatos y los headers de la imagen es importante. Se hace después un procesamiento multiloop que se refiere a la resolución azimut y del rango de la geometría de obtención de las imágenes de radar. Se trabaja y se transforman los valores digitales a valores de coeficientes de retrodispersión, se hace procesos de reducción de ruido, se aplican filtros para reducir un ruido que se conoce como speckle, como por ejemplo el filtro de Lee, se hace la corrección de terreno y para que nuestra imagen quede ajustada o aproximada a la forma que nosotros conocemos en la superficie. Y por último, la extracción de información. Este es un ejemplo de series de tiempo del lago de Chapala, en el que nosotros nos podemos dar cuenta cuál es el proceso de los cuerpos de agua, cómo estaba en 1973. En el 2001 hubo un periodo muy crítico de escasez y posteriormente hubo un periodo de recuperación, principalmente por precipitación. Ale, te quedan 3 minutos. Ok. Existen muchos modelos y clasificadores que trabajamos en el Centro Geo en el área de procesamiento digital de imágenes. Algunos de ellos, como les comentaba, son de probabilidad bayesiana, campos aleatorios de Markov o campos de sistemas expertos. Estas son algunas cosas que hacemos en cuanto a simulaciones para generar buenas máscaras que puedan extraer la información de cuerpos de agua con procesos iterativos. Esta es una imagen donde ustedes pueden ver los efectos que como les comenté. Por ejemplo, el efecto del viento en el lago de Chapala en la imagen del 2004 y esta de enero a febrero fue muy fuerte, fue el periodo cuando se recuperó el lago de Chapala y pueden ver que este tipo de efectos pues, a veces no nos permite hacer clasificaciones adecuadas en cuanto a la definición y delineación de los cuerpos de agua. También la vegetación presente que hubo durante sus periodos puede provocar algunas cuestiones inusuales que no nos permiten hacer buenos procesos de segmentación y de clasificación. Aquí tenemos otro ejemplo donde les presento el lago de Chapala en 1999. Prácticamente toda esta parte estaba cubierta de vegetación, de agricultura. Cuando hubo los cambios del 2003 al 2004, se puede ver que hubo muchos presencia de lodos y de cosas, vegetación que se presentó. Esta es una imagen de radar del 2004 y este son el tipo de cosas que uno tiene que empezar a diseñar cuando empieza a hacer un proceso de un clasificador y reconocimiento de patrones de cuerpos de agua. Lo que nosotros tratamos de hacer es que una vez que obtenemos estos cuerpos de agua, tratarlos de relacionar con variables hidrológicas. En el caso de Chapala, los datos de esta superficie obtenida y datos in situ y datos hidrológicos nos permitieron determinar el agua almacenada que fluye dentro del lago. Y bueno, me parece que no se vuelve muy bien en esta gráfica, pero hicimos una comparación entre los datos experimentales y los datos simulados y calculados. Otro tipo de trabajos pues, ha sido estudiar la parte hidrológica de este tipo de regiones con los datos obtenidos de percepción remota. Actualmente estamos trabajando con datos de sensores libres, como son los de Landsat 8 y los de Sentinel-1. La idea es extraer los cuerpos de agua, optimizar, a pesar de todo este tipo de problemáticas que trae cada uno de los sensores, o estas respuestas naturales de los sensores, para poder optimizar algoritmos de reconocimiento de patrones. Tomando esta respuesta de reflectancia en los ópticos
y de coeficientes de retrodispersión en los valores de radar. Queremos tener series de tiempo, cuando menos de un año, mensuales, para poder tener el comportamiento de un año en los cuerpos de agua. Una vez que hacemos... Sí, bueno, ya para... Ok, la idea que les quería presentar es que todo este conocimiento de los ópticos y de las imágenes de radar, actualmente se están trabajando con datos actuales. Estamos trabajando con datos, les decía, es un ejemplo del 2015, julio del 2015, y Sentinel, que es una misión donde son datos libres de la Agencia Espacial Europea, y que están disponibles en diferentes modos de adquisición, ascendentes, descendentes y datos de polarización. No tengo mucho tiempo para explicarles, pero ya son algunos patrones y resultados que hemos hecho para la detección de cuerpos de agua. Aquí lo que pueden ver son nuestros resultados de clasificación. En este caso, este cuerpo de agua tenía algunos problemas de viento, no lo podíamos clasificar adecuadamente. En los ópticos, sí se pueden diferenciar bastante bien, ¿no?, los cuerpos de agua. Sin embargo, la cobertura de nubes no nos permite delinear adecuadamente, y en los de radar sí nos permiten delinear muy bien en los cuerpos de agua. Este es otro ejemplo. Una de las características de radar es que en cuanto a nitidez de los resultados, es bastante buena, como pueden ver. Esta columna es radar, estos son ópticos, y podemos ocupar polarizaciones para poder diferenciar diferentes objetos. Estos son los ejemplos que hemos estado ocupando, y bueno, en conclusiones, es necesario realizar más investigación acerca de los ecosistemas acuáticos y las nuevas tecnologías que tenemos actualmente. En este marco, generar información sobre la variabilidad interanual, intraanual, mensual, interanual, conectividad hidrológica e influencia de inundación de los cuerpos de agua. Gracias a las observaciones de satélite actuales, tenemos la oportunidad de registrar el comportamiento de los lagos mensuales, anuales, como son el caso de datos Landsat, que se lanzó en el febrero del 2013, y Sentinel-1A en abril del 2014. A largo plazo, los datos de satélite nos permitirán generar información para describir las funciones de ecosistemas, la relación y la resistencia y cómo se comportan ante el cambio ambiental. Se necesitan desarrollar más metodologías para extracción de información, mejores algoritmos de reconocimiento de patrones. Y bueno, pues por último, todo este trabajo es importante relacionarlo con las cuestiones de comportamiento hidrológico y ecosistemas que puedan servir a la sociedad. Gracias.